Continuamos hoy, domingo 5 de diciembre de 2021, el estudio del compendio de la doctrina secreta que vamos a comenzar en la página 165, la estancia séptima de Cosmogénesis, que es la última de las 7 estancias de la parte que tiene que ver con la manifestación, el comienzo de un periodo de manifestación universal, para decirlo con más propiedad, o Manvantara. Y ya esta última estancia, y ya vimos que algunas de las de los enfoques de la sexta están en relación con la plena manifestación de los reinos del universo y específicamente el reino humano, que es el reino clave de los 7 reinos que se manifiestan en un sistema planetario. La primera loca nos dice: he aquí el comienzo de la vida sensible. En algunas traducciones dice senciente, que es un en sí podemos tomarlo como un sinónimo, es decir, que la vida que se siente es senciente y la vida sensible es aquella que se siente, pero sin forma. Es decir, claro, comenzamos en el plano más alto de esta manifestación y los planos superiores, Adi, Anupadaka, Átmico, Búdico y todo lo superior aún del manásico, es decir, 3,5 planos, más o menos la mitad, digo, perdón, más o menos un poco más de la mitad, porque son 4,5. Adi, Anupadaka, Átmico, Búdico son 4, y la parte superior del plano manásico todavía no son capaces las distintas densificaciones que se hacen en esos 4 y esta parte superior del plano manásico, aunque sí se va, como dijéramos, expresando un mayor nivel de malla del espacio, es decir, aparece como cada vez más diferenciado, no puede vibrar como una forma que encierre la vida. Es decir, la vida todavía es mucho más viva, más poderosa, más capaz de expresarse en esos niveles del espacio crecientemente diferenciado, pero por malla en apariencia, que lo que va a quedar por debajo de ellos, que ya en la parte inferior del plano manásico, que completa el 5º plano, del plano cámico y del plano físico, la forma va a ser crecientemente encerradora o limitante de la expresión de ese espíritu. Y entonces, primero, el divino, es decir, esa expresión de la vida, ese comienzo de manifestación de la vida que ya tiene capacidad de sentir, pues en el primer plano divino, que es su vehículo, vamos a decir, más alto, por eso le pone ella vehículo entre paréntesis, porque ya es un vehículo, ya no es la vida en su integridad, sino a través de un vehículo, pero en el nivel divino, el primero, más divino, el uno que procede del espíritu madre, y que es en el que en el nivel humano llamamos Atman. Después el espiritual, que es en el que el nivel humano llamamos Adamabudi, alma espiritual, y ahí hay una llamada que nos dice:
Esto se relaciona con los principios cósmicos, o sea, los principios del cosmos con C, los sistemas solares y planetarios, porque hay un nivel todavía superior, más superdivino, podríamos decir, que es el que está relacionado con lo que le decía el Adi Anupadaka, por encima de Atma, que completan los 7 del cosmos con C, pero que son un reflejo ya de los cósmicos con K, en donde no hay todavía concible expresión de nuestras capacidades de manifestación de ese espíritu, porque esto es difícil de poner en palabras, pues nosotros vamos a tener que allí está en Atma el primero y el segundo en Atma Buddhi. ¿Se dan cuenta? Además, los 3 procedentes del 1, que vamos a verlo después lo que quiere decir, aquí ella lo deja, la isloca, no lo explica en detalle. Los 4 del 1, es decir, ya el que sería tercero son los 3 procedentes del 1, ya se manifestaría como trino. Los 4 del 1 y los 5, que ya es el quíntuple universo donde nosotros nos manifestamos como un septenario por las subdivisiones de 2 de esos 5, pero que en realidad abarca 5 planos nada más, de los cuales proceden los 3, los 5 y los 7. A su vez hay un segundo desdoblamiento. Y allí hay otro Trinidad, otros 5, pero ya entonces con estas subdivisiones los 7. Estos son los triples y los cuádruples, 3 más 4 es 7, hacia abajo. Los hijos nacidos de la mente del primer señor, que es, y ella lo aclara entre paréntesis, el Avalokitesvara o Avalokitesvara, no les puedo decir cómo, porque estos no son acentos de pronunciación, sino que significan que debe de pronunciarse más larga, igual que en el francés, las letras que tengan el sombrerito, no son acentos agudos como los del español, que son los que dan fuerza de voz. Pero bueno, el sánscrito yo no lo sé en detalle. Así que los triples y los cuádruples hacia abajo, los hijos nacidos de la mente del primer señor, que es el Avalokitesvara o Avalokitesvara, los 7 resplandecientes, los constructores, y aquí hay otra llamada que nos dice los 7 rishis creadores relacionados ahora con la constelación de la Osa Mayor, que ustedes saben que tiene 7 grandes estrellas, que también hace como un carrito, que es lo que se le llama también a veces el carrito, con 4 grandes estrellas y una línea o un manubrio de ese carrito, que serían las 3 otras que dan las 7 estrellas de la Osa Mayor. Todo esto recuerden que tiene valores simbólicos enormes y misterios no para nosotros comprensibles en nuestro estado actual de evolución por ahora. Así que esta es la, ¿cómo se llama?
la septena, porque está compuesto de 7 manifestaciones, aunque sigue siendo la unidad del todo. Nada de esto es división. Son 7 aspectos de lo que se llamó en la India antigua los rishis divinos. Habían rishis superiores o divinos y después rishis humanizados o ya con formas parecidas a la humana. Y entonces termina esta primera esloca. Ellos son tú, yo, él, Olanu, los que velan por ti y tu madre, Bhumi, la tierra, la madre de nuestro sistema, ¿no? Y el globo físico, el planeta, verdaderamente de residencia de la vida en su expresión más inferior, en su expresión más densa. Y ahí terminan las locas. Tiene varios incisos. El A es el que va al inicio, en la primera oración, que nos dice: he aquí el comienzo de la vida sensible sin forma. Y ella lo explica resumidamente en este extracto así: la jerarquía de los poderes creadores. La palabra creadores, recuerden que es insuficiente para dar la idea. Son los poderes de manifestación, porque lo que se hace es una emanación para manifestar desde la seidad las apariencias de seres que posibilitan la ley de evolución en los reinos de la naturaleza. Y es una jerarquía, es decir, es una unidad, pero que tiene varios estratos de expresión de poder y conciencia. Así que la jerarquía de los poderes creadores, manifestadores, emanadores, está dividida esotéricamente en 7, 4 y 3, como todo lo que aparece, vuelvo a insistir siempre, como una multiplicidad, pero no porque se haya fragmentado, sino porque la emanación la hace aparecer como múltiple. Como no lo es, sigue siendo la misma unidad. Y ese número, esa cantidad de 7, pues siempre está formado por 4 y 3. Una tríada y un cuaternario o una tetractis, si la consideramos más alta que la tríada, y una tríada. Es decir, que aquí tenemos también 2 posibles enfoques de todos estos centenarios. Recuerden que Pitágoras nos hacía la salvedad que la tetractis era lo más sagrado y lo más sutil, y la tríada era su reflejo. Pero en otros niveles de manifestación y en otras consideraciones que tenemos que tener, como cuando el reflejo ese de esa primera tetractis y la tríada se reflejan en la constitución en los niveles inferiores, los 4 van a representar el cuaternario que aparece en materia más densa, o que se manifiesta y evoluciona a través de la materia más densa. Y la tríada va a quedar como la cobijadora expresión del espíritu ya manifestado, como los 3 personas o 3 aspectos logoicos. Así que
esta jerarquía está dividida, pero no dividida verdaderamente, eso, como éramos, aparentemente dividida en 7, 4 y 3 dentro de los 12 grandes órdenes, que recuerdan los 12 signos del zodíaco, que recuerdan, no son los 12 signos, ni esto se refiere a las 12 constelaciones en que se, como dijéramos, se basan lo que nosotros llamamos astrología, y que era una ciencia de la antigüedad muy profanada posteriormente, sobre todo al llegar el Kali Yuga, y que hoy es una sombra todavía más deformada. Es que a veces ni recuerda la verdadera astrología, porque se la sacó de una ciencia divina a un negocio mundano y cuando más psíquico-físico, que por tanto ya no es ni la imagen de aquella ciencia sagrada basada en estos 12 grandes órdenes, pero que no es tampoco. Estas 12 grandes órdenes todavía están por encima de estos 12 signos zodiacales o de estas 12 constelaciones, que es como también se las conoce. Estando los 7, estos 7 esotéricos de los 12, de la escala en manifestación, relacionados además con los 7 planetas. Esto se está refiriendo igual a los 7 planetas sagrados, de los cuales nada más que tenemos con X exotéricamente, es decir, su sombra externa, porque también es su sombra, no es que sean los planetas, sino la vida que anima a esos planetas, el logos o el logoi, que animan a esos planetas. Todos estos se hallan subdivididos en grupos innumerables. Los seres divinos espirituales, el primer grupo, semi-espirituales, que son grupos intermedios, y etéreos, los que ya están en niveles con forma y muy cercanos en la misma frontera de lo que llamamos el plano más denso, el físico. Eso es lo que podemos dar extractadamente de esta primera frase. He aquí el comienzo de la vida, que tiene sentido, que tiene sensibilidad, que tiene sensaciones sin forma. Primero, el divino. Nos dice el inciso B y la explicación. Lo mismo que en el sistema japonés, en el egipcio y en cada una de las antiguas cosmogonías, en esta llama divina, el uno, se encienden los 3 grupos descendentes. Es decir, esa unidad que va a estar totalmente siempre omnipresente como unidad, va a expresar 3 grupos descendentes, es decir, que van a irse expresando en sustancia cada vez más densificada hasta llegar a la materia de los planos físicos, psíquicos, que ya son planos de materia y que tienen que completamente considerarse en niveles ya mucho más constreñida la expresión de la vida sucesivamente en estos 7 subsiguientes.
El inciso C nos dice el uno que procede del espíritu madre, después el espiritual, Atma-Buddhi, alma espiritual. El segundo orden de seres celestiales, que es como se les llama, por ser tan superiores y tan cercanos al estado de unidad total, los del fuego y el éter, correspondientes al espíritu y el alma, o sea, Atma-Buddhi. Atma sería el espíritu, que es aquí se le simboliza por fuego, y éter sería su expresión o vehículo, que es como alma, Buddhi, cuyos nombres son legión, carecen todavía de forma. Y fíjense cómo nos dice, sus nombres son legión, es decir, aparecen como una incontable número, como un incontable número de diferenciaciones, pero agrupadas en estos dos conceptos, la de la manifestación del espíritu y la manifestación, como si dijéramos, más limitada de un alma de ese espíritu o de un vehículo de ese espíritu, pero no un vehículo con forma, por favor. Por eso es que carecen todavía de forma, pero son más definitivamente sustanciales. Es decir, la sustancia los empieza a tranquilizar, a estar en un estado más comprensible para los niveles inferiores en que nosotros vivimos todavía, los reinos inferiores en los cuales nosotros vivimos todavía. Constituyen este segundo orden de jerarquías celestiales, constituyen la primera diferenciación en la evolución secundaria. Recuerden que ya no estamos en el macrocosmos con K, sino en el cosmos con C. Y aunque hay ya toda una, como dijéramos, las palabras aquí sacadas, aunque hay ya otra limitación, pequeña limitación comparada del espíritu con el alma, o sea, Atma con Atma-Buddhi. Está allí todavía Atma, pero ya Buddhi es su vehículo muy sutil y expresa a Atma. Es decir, que en el fondo no está ausente, sino que está volcado en una pantalla o en un telón. Es su primera vestidura. Y entonces los nombres son legión para todos estos órdenes de seres celestiales, pero carecen todavía de forma, pero ya esa pantalla, esa película les está nada más que reflejando. No tenemos la integridad de esta divinidad, vamos a decir, sino que ya es un segundo orden. Constituyen la primera diferenciación en la evolución secundaria, bueno, que volvemos a insistir, o creación, que no es nada más que manifestación o emanación, que es una palabra engañosa, ¿ven? Y por eso yo la pone entre comillas. No se crea nada, jamás. De la nada, nada sale. Y el todo uno no es como si dijéramos
algo, sino que sigue siendo un todo nada con todas las posibilidades de expresarse como un ser, pero sin serlo en sí mismo. Como el nombre lo indica, ellos son los prototipos de los jivas o mónadas que se encarnan. Y estos prototipos son para nosotros, pues, inconcebibles todavía también. Y están constituidos, estos jivas, estas mónadas, por el espíritu ígneo de la vida. Espíritu ígneo de fuego, pero fuego de los elementos ocultos, no de nuestro fuego que con una cerilla encendemos. Esto es otra de las cosas que es muy difícil de poner en palabras, pero que nos sirve para que no nos confundamos con las verdaderas vestiduras en planos inferiores que nunca podremos remontar mientras no agotemos nuestra civilización o nuestra evolución como reino humano. El reino clave para poder llegar a expresarnos como una jerarquía, aunque no sea la de las más altas como esta, pero o orden de seres, porque aquí jerarquía y orden es casi lo mismo. Así que como el nombre lo indica, ellos son los principios de los jivas o mónadas que se encarnan y están constituidos por el espíritu ígneo de la vida. A través de estos, podríamos decirle porque sigue siendo una unidad, pasa a manera de luz solar pura el rayo que ellos suministran con su vehículo futuro, el alma divina Buddhi. Esa es la diferencia que hay entre Atman y Buddhi. Es esta, como si diéramos, prototipo, esta idea, este arquetipo de lo que va a manifestarse esa humanidad en todas las etapas de su Manvantara. Se hallan directamente relacionados con las huestes del mundo superior de nuestro sistema. Directamente relacionados estos jivas, estas mónadas, con las huestes del mundo superior de nuestro sistema. Es decir, aquel que se va más allá de todo lo concebible como sistema solar, como sistema planetario, como galaxia, etc. Están en un nivel que no tiene nada de relación con este mundo inferior que llamamos nuestro mundo físico, nuestra personalidad, etc. De estas unidades, de estas mónadas, de estos jivas dobles, emanan las triples. El mismo ley de que existió para la anterior expresión de la unidad del espacio en una primera vibración polar, padre-madre, padre-madre, porque ahí no hay, en el primero no hay otro nombre. Y ya después son estas expresiones de las que estamos ahora hablando, que empiezan en trina, cuádruple, quíntuple, hasta séptima, hasta sextuples. Por eso, de estas unidades dobles, ya polarizadas como un padre-madre, como una línea, emanan las triples, el triángulo, la tríada, perdón, todo lo que aparece como tres personas
de un solo Dios viviente y verdadero. Para nosotros comprender lo que nos está tratando de decir. Y HPB nos dice, volviendo a las explicaciones esotéricas en cada cosmogonía, y esto es voluntario, de que se tome esta línea o se tome la otra, de expresarlo con otras palabras, como son las de las religiones, como un símbolo, etcétera. Pero es lo mismo, es un Dios único, viviente y verdadero, su polaridad padre-madre o espíritu-materia o Purusha Mula Prakriti, etcétera. Y entonces, a la vez, que los dos pueden relacionarse, se expresa el tres, que siempre lo repetimos en cristianismo, que es lo que más conocemos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esos tres son los que después desdoblan el 7, que es lo que ahora ya va a pasar. Volviendo a las explicaciones esotéricas en cada cosmogonía, ahora nos vuelve ella a la parte que continúa. En la primera es loca. En el inciso D, el tercer orden corresponde a Atmabudimanas, que ya el 2 cae en el 3, que pudiéramos llamarle en lenguaje occidental a Atma, espíritu, a Budi, alma, y Manas, inteligencia. Porque la mente casi siempre no, nada más que una aplicación de esa inteligencia. Pero bueno, a veces si te lo encuentran con la palabra inteligencia, digo, en vez de inteligencia, manas, pues pueden darlo como nada más causante su relación con los términos religiosos, pero la idea es la misma. Y no hay ninguna, como éramos, diferencia, nada más que la de los términos. En esencia, aunque las religiones lo pongan como un dogma y nadie puede pensar sobre ello y nadie puede investigarlo. Por el contrario, en teosofía todo se investiga. Y mientras la persona menos lo comprenda, más debe investigarlo. Porque a tarde o temprano, todas van a tener a través de la simbología la capacidad de expresar la sabiduría. Entonces, en el inciso C nos dice: el cuarto origen de la tierra, perdón, de la tierra. El cuarto orden lo forman las entidades sustanciales, entre las cuales después van a estar los planos de la tierra o los planos terrestres o el plano físico, como le quieran ustedes llamar. Este es el grupo más elevado entre los rupas, es decir, las formas atómicas primero. Es el plantel de las almas humanas conscientes y espirituales. Es decir, el semillero de todas lo que llamamos las almas humanas, que a todas le llamamos los jivas también, como expresiones de la manifestación del espíritu en los diferentes reinos, de los cuales el humano es el más adelantado, el mayor, el más alto. Conscientes y espirituales. Porque ya el nivel humano es el que tiene conciencia de sí mismo y aprende a descubrir su espíritu por sí mismo. Y todos los reinos van a llevarnos a esto, a este nivel humano, que es en donde comienza
la autoconciencia y la búsqueda del retorno al espíritu, porque es el reino que puede hacerlo. Los demás nada más que están en el sendero de ida y creen que no hay ni de retorno. Son llamados los jivas imperecederos. Este sí es una de las terminologías antiguas. Jiva, recuerden que es vida. Imperecedera es que nunca va a perecer, aunque haya seres humanos que no lo puedan todavía ni concebir. Y constituyen estos jivas imperecederos o mónadas, y constituyen a través del orden inferior al suyo el primer grupo de la primera hueste septenaria. Ya son los que pueden llegar a expresarse como una hueste septenaria. Es un momentico. Hilda, ahora estoy en un grupo de estudio que termino a las 3. Ok. Yo te llamo después, Sí, a las 6. Okay. A las 6 tuya. Ok, mijita, gracias. Ok, bueno. Es una prima mía que yo la había llamado y ella, pero le había dicho que a las 6 de ella, porque ella vive en Florida. Entonces, este misterio de este desarrollo de las jivas, que son imperecederos porque son expresiones de la eternidad, en la eternidad y eternos, porque como si dijéramos, su raíz o su verdadera esencia están en la seidad absoluta, van a constituir órdenes que se van haciendo cada vez más conscientes, más apegados a formas, no a los atómicas, sino a formas más densas, y esto van entonces a irse subexpresando, no subdividiendo, subexpresando como huestes septenarias. La primera es esta: el gran misterio del ser humano consciente e intelectual. Y esto es lo que nosotros tenemos que descubrir. Esto es lo que un ser que se conoce a sí mismo, el que cumple con el conócete a ti mismo, descubre esto, que es una mónada, que es un jiva imperecedero. Pero este ser humano que se hace consciente, que se conoce a sí mismo, cuando lleva a total culminación su nivel de conciencia, que empieza en el nivel intelectual y que conlleva el que esa intelectualidad siga expresándose, pero como si dijéramos elevada hasta la suprema espiritualidad e integrándola toda en la unidad de sí mismo, que es la unidad del todo, que comparte con el todo. Estas palabras aquí, recuerden que no es que me contradiga, es que es el todo, pero ahora no nos sentimos como el todo. La plena realización de este gran misterio es que somos el todo y seguimos siendo el todo, pero aparecemos mayábicamente como que no somos el todo, sino una parte. Y no es una parte, es una persona que encubre el todo. Y entonces este ser humano consciente e intelectual es el campo donde yace oculto en su privación, todavía no se expresa mientras no alcancemos esa
esa conciencia total, no recuperemos, porque no la tenemos que alcanzar. La tenemos siempre. Lo que es no se pierde, pero no la podemos expresar. Sigue siendo un germen que caerá en la generación. Recuerden que todavía estamos en la etapa de descenso o de involución, que en cierto aspecto es complementaria de la ley de evolución, porque no podemos resurgir y reascender si primero no descendemos. Pero en el descenso aparentemente perdemos toda esa condición y queda como un germen. La privación aquí significa que no la podemos expresar cuando estemos por primera vez, mientras no aprendamos todo el proceso y lo podamos completar, quedamos privados de la expresión de esa realidad. Y por eso tenemos que descender y como una semilla vamos a germinar y a generar todo el proceso de el desarrollo, que no es un desarrollo sino una recuperación de lo que somos y que nos capacite a expresar lo que somos en el nivel de materia más profunda. ¿Qué es lo que distingue a cualquiera de las jivas que son una realidad o la realidad total que no ha aprendido a expresar esa realidad en los mundos materiales? Y por eso es que tenemos que caer, entre comillas, tenemos que descender en el sentido material, tenemos que vernos privados en el sentido de sensibilidad dentro de estos cuerpos en un inicio, etcétera. Todo eso en lo cual todavía nosotros, los que estamos aquí estudiando en este momento, estamos aparentemente, de lo que estamos aparentemente carentes. Y es que no hemos aprendido a revolver, a regresar a expresarlo, a reascender a expresarlo, aunque siga en privación, aunque esté oculto como un germen en lo que nos expresamos ahora como una humanidad. Y entonces por eso ella pone, este germen se convertirá en la potencia espiritual, en la célula física, que guía el desenvolvimiento del embrión. Y esto lo pueden aplicar ustedes desde lo físico a toda la evolución de todo el macrocosmos. Todo es lo mismo. Desde un nivel de célula, es lo que se puso hoy en el, ¿cómo se llama? En el documental que terminó el fin de semana de Crotona. Todo sigue siendo lo mismo, pero mientras no lo realiza cada jiva, como si fuera separado, aparece como privado de esa expresión total que un logos, que las grandes jerarquías logoicas expresan y procesan todo el plan de evolución de un Manvantara planetario, de un Manvantara solar, de un Mahamanvantara de todo el universo. Y por eso todo está inherente en el hombre. Todas las cualidades, todo lo de ese logos o de esa vida una, expresándose como un Mahamanvantara, como un
logos solar como un logos planetario, y aún muchas de sus jerarquías que ya están cercanas a esa misma expresión y que van cada una de ellas capacitándose para expresarlo en un universo todavía mejor, mayor, más rico en manifestación y en variedades de manifestación en cada nueva encarnación del universo. La teoría darwinista, sin embargo, acerca de la transmisión de facultades adquiridas, no se enseña ni se acepta en ocultismo. Es decir, si no lo hemos hecho nosotros mismos, no lo podemos transmitir a las mónadas que todavía no están haciéndolo. Y desde una célula, la vida que anima una célula física, fíjense que ella pone el ejemplo más pequeño que pueda concebir, o un organismo unicelular, a todos los millones de células que están en los organismos físicos y suprafísicos de cualquiera de los otros reinos, pues no se puede transmitir. Por eso, todo el proceso es de autorrealización. Desde el Shiva hasta cualquiera de las expresiones de la vida aún de los átomos, porque todo vive, más pequeños, es decir, de los átomos ultérrimos de un sistema planetario. La teoría darwinista, por eso, en eso falla. Para este último, para el ocultismo, la evolución procede en líneas por completo distintas. Por eso es tan difícil de concebir por los materialistas. Lo físico, según la enseñanza esotérica, la del ocultismo, evoluciona gradualmente de lo espiritual, mental y psíquico. Es decir, que desde abajo, desde lo más físico, su aspecto psíquico, su aspecto inteligente, mental, y su aspecto divino, todo eso es una evolución gradual que va de lo más bajo a lo más alto, aunque empieza desde lo más alto y va descendiendo paulatinamente hasta lo más bajo. Y recuerden lo que el sábado explicamos ayer, de que las corrientes de evolución se complementan. Siempre una está descendiendo, mientras que otra va reascendiendo, y a través de la inteligencia, de la mente, en el sentido más alto de la palabra, pues es que los tres se convierten en uno y el proceso continúa siempre adelante, con todo este entretejido de lo que va descendiendo, de lo que va reascendiendo, de la inteligencia que guía el proceso de ambas y el triunfo de ambas al final de cada periodo para los jivas que lo hayan alcanzado. Porque no todos los jivas empiezan a la misma vez, no todos los jivas pueden triunfar al unísono, porque la misma ley de evolución necesita de todos los estratos de descenso y de reascenso constantemente, porque el todo nunca está ausente. Esta alma interna de la célula física, este plasma espiritual, que ella lo pone entre comillas, porque todo tiene una vida más profunda que no se capta en la vestidura más externa, que nada más que es un velo, un maya, pero está en todo lo manifestado, todo está
combinación que estamos tratando de poner en estas palabras un poco difíciles, pero que son necesarias o son las únicas a nuestro alcance, al menos ahora, para poderlo tratar de explicar. Lo que no entendamos, sigan atendiendo y en un momento dado ustedes lo van a poder dilucidar. Y entonces, bueno, esta alma interna de la célula física o plasma espiritual que domina el plasma germinal es la llave, la clave, pero lo que abre. Por eso podemos traducir aquí la palabra que ella usó en inglés, que es key, es la clave o llave que debe abrir un día las puertas de la terra incógnita, en latín la tierra desconocida del biólogo. Es decir, lo que hoy el biólogo no puede porque no lo ve, porque el biólogo está como jugando a la gallinita ciega, tratando de adivinar por qué una cosa se convierte en otra y por qué la otra no se le convierte, etcétera. Porque estamos llenos de misterios que solamente la verdadera capacidad total, inmensa de un jiva, que es ilimitada en su inteligencia y en su capacidad, es la que puede conocerlo todo. El biólogo también tiene que llegar a conocerse a sí mismo para poder descubrir los misterios más profundos aún de su ciencia, porque todos los misterios, aún el de una célula, aún el de la más pequeñísima expresión de vida, pues siempre va a tener el misterio de que nada más que lo desentraña quien se conozca a sí mismo, y no el que lo trate de descubrir en un nivel de manipulación de alguna de las expresiones encubiertas en la forma que en este mundo físico y aún en mundo psíquico nosotros podemos entonces contactar. Se necesita la sabiduría total de la iniciación más alta, convertirnos en también en una jerarquía divina para poder desentrañar este misterio de la embriología. Y parece el más pequeñito y que los embriones se le han podido seguir las huellas de muchas etapas de su desarrollo, pero el porqué de ese desarrollo y la verdadera causa de ese desarrollo, que es el desarrollo de todo en el universo, y es la misma y es una sola, no lo va a conocer ningún materialista, ni nadie investigando otro aspecto de la expresión de la vida que es de otro jiva. Lo descubre uno en el jiva propio por autodesarrollo de la conciencia de sí mismo. Y por eso ella le pone oscuro misterio de la embriología. Y llegamos al inciso F. Óigame, el F creo que no lo vamos a poder. Disculpen, yo sé que esto es para ustedes, quizás, déjenme ver. El F es... y los 5, vamos a ver si eso en los 3 minutos, 2 minutos que tenemos. El quinto cuerpo es muy misterioso, sí, no es tan largo, lo decimos y si acaso quedan dudas, la semana próxima lo terminaremos. El quinto grupo es muy misterioso, pues se ha relacionado con el pentágono microcósmico. Es decir, hoy vimos en uno de los símbolos de la Constitución humana, es el pentágono y fíjense todo lo que conlleva. La estrella de 5 puntas, que también
lo podemos ver como dijéramos, la figura en dos dimensiones que llamamos el pentágono regular o la estrella de 5 puntas con la punta hacia arriba que representa al hombre. El quinto grupo de los seres celestiales se supone que contiene en sí mismo los atributos binarios, es decir, duales, polares, de ambos aspectos del universo, el espiritual y el físico, o Purusa Prakriti, en el sentido más abstracto de ambos, o aún en el sentido inmanifestado durante el pralaya, que es la seidad, porque están unidos. Los dos polos durante la manifestación, por decirlo así, el espiritual es de Mahat. Mahat es el sentido más alto de toda la expresión del espíritu como inteligencia universal, el anima mundi, de todo el universo, en latín anima mundi, el alma del mundo, y la naturaleza dual del hombre, la espiritual y la física. De aquí su número 5, duplicado y convertido en 10, que es el macrocosmos entonces, que lo relaciona con Makara, que es el 10º signo del zodíaco. Y aquí sí lo tenemos que dejar porque ya después no va a dar tiempo para más. Y entonces continuaríamos el domingo que viene en el inciso G en la página 127, que es el 12 de diciembre. Y 167 de la otra. Inicio G. O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Dime, Ernesto, adelante. Así, hermano, aquí al principio de la loca nos dice que el uno que procede del espíritu madre, le da una connotación femenina. Esta madre, hermano, es el espacio, Mula Prakriti, el Aditi. ¿Quién sería esta madre? Mira, cuando hablamos de la primera duada, llamémosle como le querramos llamar, esté manifestada o no esté manifestado, se está refiriendo a que la seidad en su esencia, la seidad es una realidad indivisa, que nada más que es de acuerdo a la primera proposición del proemio de la doctrina secreta, nada más que puede ser concebida como un movimiento abstracto absoluto en el espacio abstracto absoluto. Ese espacio es el que al inicio de una manifestación adopta la posición de la pantalla donde se va a escenificar la manifestación y por tanto es lo que se llama la madre. Y por tanto, ese movimiento abstracto absoluto, cuando se mueve relativamente sobre un espacio aparentemente diferente al movimiento, es lo que llamamos espíritu. Y es lo que en la filosofía más antigua de la India es cuando está en su estado de totalidad y de inmanifestación, llamamos lo absoluto, la seidad. No podemos llamarle de otra manera. Y no podemos imaginar si es esto, si es lo otro, si es lo demás acá y demás allá. Cuando
surge cuando termina un pralaya y va a subir un manvantara, es el Padre Madre, o sea, el espíritu que va a modificar ese espacio, que es sí mismo, pero que en el espacio manifestado aparece como algo diferente. Y entonces el Padre es el que, el espíritu es el que sería el Padre y el espacio sería la Madre. Pero estos son connotaciones para poder uno imaginar con nuestra mente algo que sea concebible, porque ni la absolutividad o lo absoluto es concebible, ni podemos concebirlo jamás, porque no es un ser, aunque de esa realidad van a emanar los seres que van a expresarse de una manera que es lo que llamamos entonces ese espacio diferenciado, o los cuerpos, o el nombre que vaya adquiriendo de acuerdo a la etapa de manifestación de ese universo. Nada de esto lo podemos nosotros con la mente deformar o querer encontrar respuestas mientras no nos conozcamos definitivas, completas, mientras no nos conozcamos a nosotros mismos. El ser humano está envuelto en su limitación, que le pertenece al estado específico de la evolución humana, y no lo puede conocer todo mientras no se conozca a sí mismo. Así que las respuestas que yo te puedo dar, las palabras siempre te van a ser inadecuadas, incompletas, te van a dejar dudas, porque nada más que vas a poder comprender cuando te conozcas a ti mismo. Y ninguno de nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Ni te lo puedo comunicar porque no lo sé, ni tú lo puedes entender porque tampoco te conoces a ti mismo. Luego, estas preguntas finales y últimas, porque ahí lo último es lo primero es lo último. Hay que darse cuenta que no tenemos todavía la estatura interna ni la evolución para podernos las contestar, ni para que nadie nos las conteste, porque aunque nos los contestara, no lo podríamos entender. Tenemos que dejar los misterios finales o el misterio final, porque en sí es uno solo, todo sigue siendo la unidad. Cuando nosotros seamos capaces de entrar en nosotros mismos y conocernos, cosa que ni tú ni yo podemos actualmente. ¿Algo más? Bien, hermano, yo tengo un asunto, si no hay más nada, un asunto familiar que me llamaron estando yo aquí, porque yo había llamado y le dije que en cuanto yo terminara, nosotros tenemos que conversar una cosa familiar. Así que si no hay más nada, les agradezco mucho el esfuerzo, la atención a todos los que se conectaron, y esperemos que esta grabación, que ahora voy a terminar, la puedan ustedes tener a su disposición. Sé que la de la semana pasada tuvo su demora, pero yo creo que ya está resuelto.